Este caso de la tal Andrea Chávez demuestra muchísimas cosas que en este canal hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, desde que la organización delictiva de la secta llegó al gobierno. No se trata de gente que estuviera contra la corrupción, que detestara la corrupción, no les molestaba. En realidad lo que les incomodaba bastante es que ellos no eran quienes podían meterle la mano al dinero público, cometer actos de corrupción y, como en este caso, incluso cometer delitos graves como defraudación fiscal, incluso hasta delincuencia organizada por el esquema que están utilizando para financiar campañas y que se vuelve a probar una vez más en el estado de Chihuahua con la tipa esta Andrea Chávez. Es un asunto bastante delicado y demuestra también que a los arrastrados de la organización delictiva de la secta, como el que ven ustedes aquí abajo, el Poncho Gutiérrez, lo que menos les importa es eso. No, ellos ya están pensando en la campaña. Fíjense lo que escribe el meco este. La oposición le está haciendo la campaña a Andrea Chávez. Ni a John Wick le cayó tanto mercenario, dice. Yo le contesté, porque es importante responderles. Le decía yo, meco cínico, en lugar de que te enoje que tu cártel siga con las prácticas de los otros grupos criminales, te emociona y piensas en la elección. No cabe duda que vivir pegado de la teta del gobierno vuelve ciegos a los tontos como tú. Se hacen los locos. O sea, ellos no están viendo el delito o los delitos. Dice la organización criminal del PAN que ha cometido cerca de 15 delitos Andrea Chávez, Adán Augusto y un empresario, que se han descubierto contratos que le han entregado a este empresario por más de 2,000 millones de pesos. Pues es que es lógico, no iba a poner sus caravanas de la salud, como decía el gusano, de manera gratuita. Claro que no, tenía que cobrárselo de alguna manera. Pues ya vimos cómo, contratos en el sector salud y contratos también en obra pública que le ha dado el gobierno. Entonces es muy fácil que después Adán Augusto le diga, oye, pues ayuda a mi hija putativa, Andrea Chávez, y entonces le ponen 4 caravanas que cuesta cada una 10 millones de pesos mensuales estar operando en el estado de Chihuahua, 40 millones de pesos mensuales, más los espectaculares, más toda la serie de propaganda que está poniendo en el estado de Chihuahua. La elección no es mañana y ella ya tiene, pues, por lo menos 2 años en campaña duro, Es un esquema ilegal, pero pues a los adoctrinados no les importa. Mientras las ilegalidades las cometa la organización delictiva de la secta, están bien. Si las ilegalidades las cometen estos sátrapas, porque también lo son los del PAN, entonces sí se enojan bastante. Por ejemplo, la presidenta Coná se pone muy roñosa cada que hablan del PAN, cada que hablan de esta organización criminal, siempre sale con, son los del cártel inmobiliario, sí, delitos por los que debería estar persiguiéndose a esta gente, pero nada más hablan, no hacen nada contra ellos, nada. Al presidente del PAN no lo tocan, no tiene fuero, les recuerdo. Siempre lo señalan como el jefe del cártel inmobiliario, pero no lo tocan. Es pura payasada. Entonces eso sí le molesta, pero que se esté cometiendo un acto delictivo o varios actos delictivos en la campaña de Andrea Chávez, eso no le representa mayor problema a la presidenta Coná. No les preocupa, igual que al meco ese, ¿no? Les voy a dejar esta rueda de prensa que dieron afuera de la fiscalía el día de ayer, que fueron a presentar la denuncia. Por cierto, las denuncias que presentaron en la fiscalía no son por los delitos electorales, esas se tienen que presentar en otro lado. Estas son por delitos penales. Las del INE pues ya serán después, supongo, no sé quién lo vaya a hacer, pero imagínense nada más, antes de dejarles los videos, imagínense, y lo decíamos cuando malgobernaba el PAN, malgobernaba el PRI, si así llegan al poder, si llegan tan comprometidos con este tipo de redes de corrupción de empresarios, políticos, ¿cómo van a llegar a gobernar?
tienen que pagar los favores. Por eso la corrupción no se acaba en México. Y la verdad se necesita estar muy atarantado para aplaudir, así como el Poncho Gutiérrez, para aplaudir este tipo de barbaridades. Qué gente tan, de verdad, deleznable. Los aplaudidores de la secta son igual que sus políticos. Adoran la corrupción de los suyos, la adoran. Son de verdad detestables. Y les dejo también el video de la tal Andrea Chávez diciendo que lo hacen porque pues, hay un esquema en contra, victimizándose. No, no es víctima, ella es la delincuente en este caso, junto con Adán Augusto y el empresario que está financiando su campaña. ¿Cuál víctima? Ella es la delincuente. Muy buen día a todos, presidente, presidenta. Hemos presentado una denuncia de hechos por la probable comisión de al menos 15 delitos del orden federal. Los hechos que desde nuestra perspectiva ya no ameritan ninguna controversia porque incluso han sido aceptados por la propia senadora Andrea Chávez. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de esta denuncia? Primero, encontramos la existencia de contratos públicos por más de 2.500 millones de pesos a una empresa y a un empresario que además de prestar servicios, bienes y servicios en materia de salud, hace construcción de obra pública en diversos estados de la República. 2.500 millones de pesos. Posteriormente se documentó que unidades médicas, personal e insumos se encontraban en el estado de Chihuahua y se encuentran claramente vinculados en términos de propiedad y de contratos a esas empresas y a ese empresario. A pregunta expresa de la diputada Kenia López Rabadán, la senadora Chávez dijo en un primer momento que se trataba de donaciones de la clase empresarial. Cualquier mexicana o mexicano que recibe una donación por parte de una tercera persona tiene que declarar fiscalmente esa donación. Se convierte en parte de su patrimonio, incrementa su patrimonio. Hoy sabemos que la senadora Andrea Chávez no declaró fiscalmente esas donaciones. En consecuencia, ha cometido presuntamente el delito de defraudación fiscal y el delito de enriquecimiento ilícito. Por la intención y el ánimo de ocultamiento, porque esas unidades personal y equipo que cuestan millones de pesos, no solamente en términos de sus insumos, sino de las personas, las enfermeras y los médicos, las personas sanitarias que participan en esas tareas, esa nómina es millonaria. Y esa donación, por el ánimo y la intención de ocultamiento, implica la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como al menos hay una empresa, un empresario, una senadora que recibe estos fondos en un ilícito de apropiación indebida de recursos públicos y privados, y un servidor público o servidores públicos que otorgan estos contratos, porque hay 3 personas involucradas en una estructura permanente para la comisión de delitos. Desde nuestra perspectiva estamos en presencia de un esquema de delincuencia organizada, bajo los mismos esquemas que ya nos tiene acostumbrado Morena. Esta película ya la vimos, amigas y amigos. Ya vimos el esquema de financiamiento ilegal en campañas electorales con el huachicol fiscal, es decir, con la importación ilegal de combustibles en beneficio de una serie de empresas que se venden con un precio más bajo, y el diferencial terminó financiando camionetas, aviones y campañas del partido Morena. En compromiso y bajo la responsabilidad que tenemos de hacer del conocimiento de la autoridad, venimos a aportar los elementos que dibujan este esquema ilícito. Al menos 15 ilícitos se han cometido en esta trama, probablemente en el mayor escándalo de corrupción política de la que tengamos memoria, sobre todo porque la propia involucrada ha dicho, en primer lugar, que se trataban de una donación, y después se trata de convenios de colaboración que no están en el ámbito de las facultades de una senadora de la República. Un legislador federal, una legisladora federal no puede conveniar con un particular la prestación de servicios que le corresponden al Estado, porque esto le corresponde al Estado. Este es, desde nuestra perspectiva, el robo perfecto. Le roban recursos al pueblo, que
que deben de estar destinados a curar la enfermedad, a proteger la vida. Le roban recursos al pueblo en nombre del pueblo para someter política electoral y sobre todo para mantener al pueblo pobre y enfermo. Porque eso es justamente lo que hicieron. Desmantelaron el Seguro Popular, redujeron los recursos asignados a la salud de las y los mexicanos y luego privatizan la salud con contratos públicos, de la cual derivan un moche que termina condicionando los derechos de acceso a la salud de las personas, sobre todo las más vulnerables de nuestro país. De eso se trata la denuncia que hemos presentado el día de hoy. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Héctor Córdoba de Latinos. Esta denuncia, estas dos denuncias que están presentando y que son varios temas que están abordando, hay un tema particular. Por supuesto, se espera que llegue al Tribunal Electoral, que llegue al INE, que la Fiscalía asuma esta investigación. Sin embargo, hemos visto que también tanto el INE como el Tribunal Electoral han sido imputados en algún momento por parte del partido en el poder. ¿Hay confianza de que se llegue a las últimas consecuencias, de que se pueda avanzar estas denuncias en contra de ella, tal vez inclusive no permitirle ser candidata? Ese es el objetivo. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen de las autoridades hacia estas denuncias? Gracias. Esta respuesta la va a contestar nuestra querida vicepresidenta Kenia López Rabadán. Yo solamente contestarte. Nosotros confiamos en las autoridades electorales al 100% y sabemos toda la presión que reciben. Lo sabemos a la perfección. No es que confiemos en la consejera A o el consejero B o el magistrado A o la magistrada. Confiamos en las instituciones de nuestro país. Son las que queremos defender, precisamente de que no sean colonizadas. Así es que yo te respondería que nosotros esperamos que, por supuesto, tenga consecuencias. ¿Cuáles? Las legales. Las políticas no nos interesan. No venimos a hacer una denuncia política. Es una denuncia con base en la ley y claro que aspiramos que la ley se cumpla. Querida presidenta. Gracias, presidente. Nosotros hoy estamos aquí en esta fiscalía porque estamos convencidos de que lo que está haciendo la senadora es absolutamente ilegal. Es más, no solamente es ilegal, es inmoral. Y en la vida como en la política, las personas necesitan tener límites. Y claramente la senadora no tiene límites, ni éticos ni morales. Todos vieron su reacción a la pregunta expresa. Aceptó públicamente y en cadena nacional que quien le paga esos camiones es un empresario. Y ya sabemos que ese empresario recibe contratos por 2,000 millones de pesos. Eso, por supuesto, es ilegal y no vamos a permitir que suceda, que siga sucediendo y que además ese modus operandi se multiplique. Nosotros en el PAN votamos a favor de una fiscalía autónoma, independiente, que tenga honorabilidad y hoy venimos a esta institución a decirle, creemos en la ley y nadie puede estar por encima de la ley por mucho poder que tenga o que crea tener. Es obvio que lo que está pasando en Chihuahua con esta senadora tiene un claro tinte electoral. Eso deja en desventaja a muchísima gente, pero sobre todo refleja, demuestra cómo la ambición por el poder está por encima de sus representados, porque lucrar con la salud de los mexicanos es de lo más inhumano e inmoral. Gracias, presidente. Hace unos minutos los panistas corruptos me denunciaron ante la Fiscalía General de la República por llevar médicos y enfermeros a las colonias de Chihuahua. ¿Y qué creen? Mis poderosos amigos espías me enviaron en exclusiva el video de la reunión que tuvieron después. Acá se los muestro. Engaño. Somos lo que somos. Somos ratas.